Hola, bienvenidos a este tercer capítulo del canal. Mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra. Y el día de hoy les he preparado la respuesta a una de las preguntas que nos compartieron en una parte de comentarios del canal. ¿Por qué mi hijo es alérgico o por qué mi hija es alérgica? Y les he de decir que en el consultorio esta es una de las preguntas más frecuentes. Todos los que tenemos algún familiar enfermo queremos saber qué es lo que tiene y por qué lo tiene. Bien, pues para este fin he dividido el video en diferentes subtemas. Vamos a platicar un poco de la importancia del contexto ambiental. Por supuesto, las exposiciones iniciales, desde el embarazo, la vía de nacimiento, así como la alimentación inicial. Esto que conocemos como heredabilidad y que, como verán, para las enfermedades alérgicas es algo muy importante. Por supuesto, la exposición a los alérgenos que más frecuentemente explican problemas en el ser humano. Y finalmente los voy a introducir a un concepto que se conoce como marcha atópica. Bien, pues esta parte del contexto ambiental, ¿a qué hacemos referencia? El Homo sapiens, que digamos es el nombre que recibe nuestra especie como seres humanos, pues ha estado miles de años en este planeta. Y la forma en la que hemos interactuado con el medio ambiente había sido relativamente estable. Teníamos mucha interacción con la naturaleza, digamos que en un principio a lo mejor éramos recolectores y cazadores y después fuimos aprendiendo, con la agricultura nos volvimos, digamos, un poco más organizados, un poco más estructurados, teníamos esta interacción aún estrecha con la naturaleza en donde sembrábamos y cosechábamos, almacenábamos alimentos y esto permitió que fuéramos creciendo en términos de la cantidad de sujetos que vivíamos en una misma zona. Sin embargo, hasta que la revolución industrial viene a romper paradigmas, pues es que realmente cambia este contexto ambiental de una manera drástica. Y hoy vivimos en ciudades de miles, cientos de miles y de millones de personas. Habitualmente interactuamos mucho menos con la naturaleza y tenemos una exposición significativamente mayor a muchísimas fuentes de contaminación. Pues pueden ver cómo el contexto ambiental ha sido drásticamente diferente en un periodo relativamente corto. Entonces nuestro organismo no tiene la capacidad de adaptarse con la misma velocidad a estos cambios. Y eso explica, entre muchas otras enfermedades, por qué estamos viendo más enfermedades alérgicas. Pasando al siguiente subtema, esta exposición inicial es muy importante. Todo ser humano empieza a conocer el mundo desde el útero de su madre. Y aquí hay, digamos, un vínculo no solamente químico, en donde pasamos digamos, diferentes nutrientes, así como diferentes elementos a través de la placenta y el cordón umbilical al bebé, sino que también el estado emocional y por supuesto el estado de salud de la mamá es muy importante para que ese bebé que está en desarrollo lo haga de una manera óptima. Es muy importante que toda mamá embarazada tenga un seguimiento estrecho con su obstetra o su ginecólogo o ginecóloga para tratar de asegurar o maximizar la posibilidad de llevar un embarazo saludable. Esto permitirá que se desarrolle un bebé plenamente, incluyendo su sistema inmune. Y entonces, una vez que termina el embarazo y viene el nacimiento, aquí viene otro punto importante. Hoy en día los bebés nacen por vía vaginal o por vía abdominal, es decir, el parto natural o la cesárea. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos informa que en México el 54% de los nacimientos son por parto y el 46% de ellos son por cesárea. Es decir, casi la mitad nace por parto y la mitad nace por cesárea. ¿Por qué es importante esto? Como pueden ver en la imagen, un parto natural implica que el bebé va a pasar a través del canal del parto y mientras lo hace va a colonizarse con los microorganismos que residen ahí. Y esta es la primera exposición, digámoslo así, es la primera lección para ese sistema inmune. Si ocurre de esta forma, que es la natural, habitualmente se asocia con que el sistema inmune empieza a conocer microorganismos que no son peligrosos, ¿okay? Que no son patogénicos. En cambio, un bebé que nace por vía abdominal típicamente nace en un ambiente estéril, ¿no? El obstetra, la pediatra, el neonatólogo y todo el mundo ahí se lavaron muy bien las manos, se pusieron guantes, bata, cubrebocas, un gorrito
y típicamente reciben al bebé en un ambiente estéril o casi estéril, y ese bebé va a entrar en contacto con los primeros microorganismos hasta que llega a un cunero o hasta que llega a una cuna radiante. Entonces ustedes pueden ver cómo es diferente la exposición a través del canal del parto con la exposición, digamos, de un nacimiento derivado de un evento quirúrgico. Bien, por supuesto, después de que nace un bebé, una de las primeras cosas que ocurre pues es la alimentación, y aquí la lactancia materna juega un rol fundamental. Todos ustedes, estoy seguro, han escuchado hablar de las bondades de la lactancia materna, y aquí quiero ser muy puntual en qué aporta al sistema inmune y cómo nos ayuda a disminuir las probabilidades de alergia. Entonces quiero que entiendan que la leche materna no solamente es una fuente de nutrientes, no solamente es grasas, carbohidratos y proteínas. En el seno materno también se están transfiriendo defensas. El sistema inmune de la mamá, con su experiencia y sus conocimientos, están pasando a través del seno materno, y eso ayuda a proteger a ese bebé. Pero además, estas defensas que se pasan a través del seno materno también van a capacitar a las defensas del bebé, principalmente en todo su tracto gastrointestinal, desde la boquita, incluyendo su esófago, su estómago, sus intestinos y hasta su ano. Y esto quiere decir que el sistema inmune de un bebé que recibe seno materno va a tener diferentes capacidades a las de un bebé que no recibió seno materno o que lo recibió por un periodo muy corto. Hoy la Organización Mundial de la Salud nos recomienda 2 años de lactancia, de los cuales los primeros 6 meses deben de ser exclusiva, y a partir de allí en adelante se empieza ya con algo que conocemos como incorporación a la alimentación complementaria. Los bebés que reciben seno materno durante este periodo inicial de 6 meses y que después continúan el seno materno mientras se incorporan a la dieta de un adulto, tienen menor probabilidad de desarrollar alergias alimentarias. En cambio, los bebés que son alimentados con poco tiempo de seno materno o bien nada de seno materno y solamente fórmulas lácteas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas, incluyendo alergia alimentaria. Espero que esto sea muy claro en términos de por qué es tan importante el seno materno, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino como ahora vimos también desde el punto de vista del sistema inmune y de disminuir el riesgo de enfermedades alérgicas. Por supuesto, tiene muchas otras ventajas desde el punto de vista del vínculo emocional, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, entre muchas otras, ventajas o bondades del seno materno. Bien, pues también es muy importante reconocer esto que le conocemos como heredabilidad. Es decir, las enfermedades alérgicas tienen un componente heredable. Y lo pueden ver aquí representado de manera ilustrativa. Tenemos aquí, por ejemplo, papá y mamá sanos, y entonces el riesgo de un hijo de estos padres de desarrollar una enfermedad alérgica es entre el 10 y el 20%. En cambio, si ese hijo o esa hija tienen un papá con alguna enfermedad alérgica, ese riesgo incrementa 20 al 40%. Si ese hijo o hija tiene una hermana, igualmente tiene un riesgo del 20 al 40%. Si tiene un papá o una mamá y un hermano con alguna enfermedad alérgica, este riesgo incrementa 50-80%. Y finalmente, si ambos papás son alérgicos, el riesgo de ese hijo o de esa hija incrementa entre el 60 y el 80%. Entonces pueden ver cómo esta información es muy importante y que típicamente en una consulta preguntamos antecedentes de la familia. Aquí ven que las enfermedades alérgicas tienen un fuerte componente heredable. Bien, es muy importante reconocer que una enfermedad alérgica requiere de una exposición a un alérgeno, y tenemos diferentes tipos de alérgenos. Unos que denominamos como aeroalérgenos, y que esto hace referencia a alérgenos que están suspendidos en el aire. Y entonces estos típicamente entran en contacto con mis ojos, mi nariz o mi sistema respiratorio, aunque también pueden hacerlo con la piel. Y aquí, por ejemplo, encontramos a los epitelios de perro, gato, conejo, roedores, por ejemplo, los pólenes de pastos, malezas, árboles, esporas de hongos, etc. Estas partículas están suspendidas y esa es la forma en la que nos exponemos a ellos. Por supuesto, los alimentos también son causa frecuente de alergia en estos sujetos que tienen riesgo de padecer alergias, y aquí encontramos leche, huevo, trigo, nuez, cacahuate, soya
pescado y mariscos como las 8 principales alimentos que se asocian con enfermedades alérgicas y que explican más del 95% de las enfermedades alérgicas, sobre todo en etapas tempranas, en el paciente pediátrico. Ojo, esto no quiere decir que un adulto no pueda desarrollar una alergia alimentaria. Sí lo puede hacer, aunque es algo que se observa con menor frecuencia. Y finalmente, también los medicamentos son una causa frecuente de alergia. Aquí hay que reconocer que los sujetos que tienen ya una enfermedad alérgica tienen más riesgo de desarrollar una alergia a algún medicamento y esto es una precaución que tenemos que tener. Finalmente, quiero introducirlos a un concepto que es muy importante y que se conoce como marcha atópica. Y esto, digamos, el nombre hace referencia a un proceso secuencial, es decir, vamos caminando o es una marcha, y atopia hace referencia a alergias. Entonces, hay un grupo de pacientes que tienen, digamos, el mayor riesgo de desarrollar alergias. Por ejemplo, tiene ambos padres alérgicos, nació por cesárea, no recibió seno materno. Son 4 factores de riesgo bien identificados, muy conocidos, que se asocian con el desarrollo de enfermedades alérgicas. Entonces, estos pacientes cuando desarrollan la marcha atópica típicamente inician con una alergia alimentaria temprana en la vida. Primeros 2 años de vida tienen ya un problema de una alergia alimentaria que típicamente se manifiesta con síntomas gastrointestinales, síntomas en la piel o síntomas respiratorios. Y después de esto desarrollan dermatitis atópica, es decir, una enfermedad inflamatoria alérgica de la piel que típicamente se caracteriza por las lesiones que tiene, que van y vienen, que generan mucha comezón y que se distribuyen en algunas zonas muy particulares. Si son bebitos, por ejemplo, en las mejillas, en la región del pañal, en el tórax. Si son ya escolares o adolescentes, típicamente se van a los pliegues. Después de esto, típicamente los pacientes que desarrollan marcha atópica desarrollan rinitis alérgica o asma. Entonces, como ustedes pueden ver, estos pacientes van caminando en su vida desarrollando diferentes enfermedades alérgicas. Espero que toda esta información sea útil para ti, que te ayude a entender mucho más qué significa esto de las enfermedades alérgicas y por qué las estamos viendo o por qué se han generado. Hoy en día hay mucha investigación con respecto a si podemos hacer alguna intervención para disminuir estos riesgos o inclusive prevenirlas. Pero eso te lo compartiré en otra cápsula. Hoy me despido pidiéndote que te suscribas al canal, compartas tus dudas y nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego.